tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo un nuevo video en el cual te voy a mostrar cómo configurar correctamente el mando Terios T3 para jugar Fortnite, y por medio del cual utilizaremos dos métodos: el método por cable USB y el método Bluetooth. Para esto, con cable USB utilizaremos el cable que viene con el mando. Recuerda que este tiene que ser micro USB. Para realizar este método es muy sencillo. Solamente tendremos que conectar, así como lo viste, el cable al puerto USB y el otro extremo al mando. Pero posterior a eso tendremos que realizar un atajo de teclas. Este atajo de teclas es el siguiente, como ves en la pantalla. Presionaremos el botón R y sin soltarlo insertaremos el otro extremo del cable. Veremos que el computador nos hace una notificación con sonidos y la luz del LED 4 se queda estática. Si movemos el control analógico, veremos que es posible realizar los movimientos y la interfaz del juego nos muestra las teclas en cada uno de los botones de la pantalla, lo cual significa que el mando está sincronizado. Para el método Bluetooth presionaremos el botón de Home y el botón X y el mando quedará a la espera de una conexión Bluetooth. Encenderemos el Bluetooth de nuestro computador y posteriormente iremos al botón de inicio. Teclearemos panel de control y una vez ingresando a él, identificaremos el icono de dispositivos e impresoras. Después el botón que dice agregar un dispositivo. Una vez que esto suceda, la computadora estará haciendo una búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos y si identifica el mando Terios T3, lo seleccionamos. Debe de ser así tal cual como dice ahí, Terios T3. Una vez realizado, presionamos en siguiente y se empezará a realizar la vinculación del dispositivo con el computador. Debemos observar que la luz estará parpadeando, podría decir, o de otra manera sería intermitente. Esto significa que aún no se realiza la vinculación del mando con el computador. Una vez que esto suceda, el mando dejará la luz estática y nos mostrará en la pantalla que ya se ha realizado la conexión. Debemos de ser pacientes porque esto en algunas ocasiones tarda algunos minutos en realizarse. Una vez realizado, podremos ver que el mando se va a agregar a la lista de dispositivos vinculados a la computadora. Una vez que esto sucede, seguiremos con el proceso y como vemos, el mando Terios T3 ha sido agregado a la lista de dispositivos. Ya podemos cerrar esta ventana y vamos con el siguiente paso. Ocuparemos dos archivos que dejaré en la descripción de este video. Pero antes, te invito a que visites mi canal, que des un like y que lo compartas. En él tengo publicados muchos videos para emulación en los cuales puedes ver que los links son directos y sin acortadores. Una vez hecho esto, veremos y dejaré este archivo o esta carpeta en un archivo comprimido en el cual encontrarás dos ficheros. Yo copiaré estos al escritorio para hacer más cómodo la explicación del procedimiento. Tenemos dos, uno que es el VG y el otro es el X Output. En el primero haremos clic y lo ejecutaremos.
Seguido de esto, veremos que se realiza una pequeña instalación, aunque también puedes ejecutarlo como administrador en caso de que sea necesario. Si te sale algún error, solamente es dar aceptar sin ningún problema. En este caso yo ya lo he instalado, por eso me dice que si quiero reparar, yo cancelaré la instalación ya que el programa está instalado en mi computadora. Seguido de esto ejecutaremos el archivo que es el Xoutput, es un ejecutable. Este es el responsable de mapear cualquier dispositivo Bluetooth o por cable USB que no sea compatible con Windows para poder hacer uso de aplicaciones y juegos. Esperaremos un momento a que el programa se ejecute y nos muestre la pantalla de interfaz, en la cual podemos ver que tenemos 3 dispositivos, los cuales si hacemos alguna acción en ellos se muestra una barra verde indicando que ha identificado dispositivos conectados al computador. En primera posición yo tengo el mando, después el teclado y el mouse. Si yo muevo los analógicos, vemos que se pinta de verde la franja donde indica que tengo, o la línea donde indica que tengo el mando. Para poder agregarlo es muy sencillo y realizaremos lo siguiente. Haremos un clic en el botón que dice Add Controller o agregar controlador. Una vez realizado, nos aparece el nombre controlador y 3 botones: remover, editar e iniciar. Presionaremos en editar y este programa nos mostrará una nueva ventana en la cual realizaremos el mapeo del control o del gamepad, si quieres llamarlo así. En el primer mapeo realizaremos la configuración de los ejes y una vez que los identificamos presionamos el botón configurar. Aparecerá una pantalla en la cual nos indica que movamos hacia la izquierda y hacia la derecha el analógico izquierdo o la palanca analógica izquierda. Veremos que cambian los valores. En el momento en que los valores cambien de 0 a 100, presionamos guardar y seguimos con el siguiente movimiento o con el siguiente eje. Ahora es sobre el mismo analógico, hacia arriba y hacia abajo, y en cuanto nos indique que el valor máximo es 100, salvamos. Y como vemos en pantalla, se mueven los ejes que ya hemos configurado. Ahora el siguiente, que sería el stick derecho, también izquierda y derecha, hasta que el analógico nos indique, o la pantalla, que el valor es 100. Y salvamos, ahora hacia arriba y hacia abajo. Una vez que nos indique lo mismo, guardamos. Debemos de poner atención principal en esto, porque al parecer es un error de configuración del programa, porque me invierte los movimientos. Para eso solamente teclearemos con la tecla invertir y nos acomodará en el orden correcto los movimientos del analógico derecho. Después el botón LT, que yo asignaré ese gatillo. Lo salvo. Después el RT. Y la configuración se realizará tal cual lo observas hasta que terminemos de configurar cada uno de los botones que nos indica el programa.
En esta parte tenemos que poner principal atención, ya que nos indica que configuremos el botón del analógico izquierdo. Lo que tendremos que hacer solamente es presionarlo hacia abajo hasta escuchar un clic. Después salvamos y de la misma manera realizaremos esta acción con el analógico derecho. Presionaremos a escuchar el clic y salvamos. Yo asignaré el botón de Start y el botón de Back, en el cual yo seleccionaré el botón Select. Una vez salvado, nos queda solamente un botón, que es asignar el botón de Home. En mi caso no funciona, pero no es tan importante, no le des tanta relevancia, puedes dejarlo así. Algunos controles no tienen habilitada esta función para poder ser asignado este botón. Ahora, como podemos ver, ya tenemos todos los botones configurados. Lo que nos restaría es guardar la configuración para no realizarla cada vez que tengamos que jugar. Cerraremos esta ventana y nos regresará a la ventana anterior, en la cual podemos ver que el controlador está ahí y en el botón agregar controlador podemos agregar cuantos querramos. Si volvemos a presionar, vemos que ahí se encuentra nuestra configuración. Y también podemos quitar los controladores que ya no necesitemos. Aunque tengamos esta configuración ya guardada aquí, no es suficiente, tendremos que presionar salvar configuración para que esta no se pierda. Una vez realizado, veremos que la computadora nos salta una notificación y nos dice que se ha configurado un nuevo dispositivo como un mando virtual de Xbox 360. Y en pantalla podemos ver que en cada una de las opciones de la interfaz nos muestra qué control es el que es posible usar en cada una de las opciones, tanto los botones X, Y, A o B, así como los gatillos, los botones RB, RT y todos los controles que hemos configurado. Ahora solo queda que tú configures el juego a tu gusto, pero el mando ya está listo para poder hacer uso de él en Fortnite. Bien, por mi parte es todo, espero que este video te haya servido. Compártelo, comenta, suscríbete y hasta la próxima.